Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el maestro Ferran y te doy la bienvenida del Rincón de la Calavera, donde si es desconocido o es oculto, claro que lo encuentras aquí. Y para comenzar, doy la bienvenida a mi amigo Axel Andrade del canal La Magia de la Alquimia. Axel, muchas gracias por acompañarme en este proyecto, en esta temporada. Muchas gracias por estar aquí, ya sabes que voy a estar aquí apoyando hasta que ya no me aguantes, Exacto. pero pues gracias por la invitación y pues ahora sí que vamos a ver qué sale de este programa. Está interesante, tiene que ver con una de las pandemias más mortíferas que sufrió la humanidad en la Edad Media. Y vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de la peste negra, la peste bubónica, que se suscitó en la Edad Media. Una enfermedad terrible desconocida se propagó por Europa. En pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. La peste bubónica o la peste negra, por sus características y por la manera en cómo esta epidemia se fue expandiendo a través de las diferentes rutas comerciales en Europa, en Asia, generó una incertidumbre muy negativa y que amenazó con la vida humana casi al borde de la desaparición. ¿Cómo ves, Axel? Efectivamente, la peste negra, un tema pues que al fin de hoy, al día de hoy todavía sigue siendo muy importante, muy estudiado. Todavía hay gente que está estudiando todo, ¿no? Desde las razones de dónde surge la peste, cómo se llegó a toda Europa, los métodos que se utilizaron, o sea, siglos después se siguen analizando y sigue sirviendo como una referencia tanto para lo que no se debe de hacer como lo que sí se tiene que hacer. Un dato interesante, comentas el origen, quiénes fueron los causantes, y por ahí hay una teoría de que se acusó a los judíos que por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos generó esa propagación, ¿no? Y que, pues evidentemente, generó una extinción local de ciertas comunidades judías. Aún inclusive los líderes espirituales o seculares trataron de impedir esta situación, pero la falta de autoridad debido a la agitación social y a su vez la consecuencia de lo intenso que se propagó esta epidemia, bueno, no tuvo tanto éxito para defender a estas comunidades. Pero sí es importante comentar que varias áreas quedaron despobladas, estuvieron y otras quedaron libres de la enfermedad, pero parte de esta propagación tuvo su origen en el Mar Negro a través de las rutas comerciales y esto inmediatamente tuvo contacto en Italia, en particular en Florencia, que ahí donde se afectó gran parte de los pobladores y bueno, por lo menos los pocos sobrevivientes pues dan testimonio de esta pandemia. Que hay un dato importante que creo que aquí podemos ahondar un poco más. La, la peste negra no era la primera pandemia, sino ya era la tercera más fuerte, ¿no? Realmente por ubicación temporal, la pandemia a la que vamos a hablar ahorita es a la que correspondería, si mal no me equivoco, a la tercera ola, que fue la más intensa, la que abarca, no tengo aquí ahorita el dato, pero es la de 1537, Ok. que es la más fuerte. Antes de continuar, yo quisiera de manera personal, ¿qué tendría que ver la peste negra con cuestiones esotéricas? Pues dice otra parte de la leyenda, y ahorita mencionaron ahí la de los judíos, hay otra parte de la leyenda que dice que con el Papa Gregorio VI, al meter la bula en la cual declaraba que los gatos eran seguidores de Satán, se hizo una masacre,
una exterminación masiva de gatos, y con esto llevó al hecho de que las ratas empezaron a infestar muchos lugares. La pulga es una de las tantas teorías que hay al sol de hoy. Fue la que realmente empezó a propagar la peste bubónica, la peste negra. Entonces, esa parte de cómo de pronto no estar bien informado y estar en ese auge de es que me lo dijo alguien más y yo tengo que hacerle caso, y empezó a hacerle una mella a la humanidad. La pulga a la que referiste, Axel, es la pulga de la rata oriental, conocida como Xenopsila cheopis, infectada con la bacteria Yersinia pestis. La bacteria aparece como una masa oscura en el intestino. El intestino de esta pulga está bloqueado por una capa de pestis. Cuando la pulga intenta alimentarse de un huésped no infectado, esta bacteria se regurgita en la herida, causando la infección. La peste bubónica, que el término bubónico, bueno, lo vamos a referir, lo vamos a aclarar en unos momentos, es una infección en el sistema linfático, producida por la mordedura de una pulga infectada. Xenopsila cheopis, la pulga de la rata. La pulga es un parásito en las ratas de caza y de campo que busca otra presa cuando el roedor en el que habita muere. Las bacterias se localizan en el aparato digestivo de las pulgas infectadas, de tal forma que cuando la pulga pica, regurgita el contenido intestinal que infecta el punto de la picadura. De esta forma, las bacterias atraviesan la piel y alcanzan los ganglios linfáticos, pueden resistir la fagocitosis e incluso reproducirse dentro de los fagocitos y matarlos. A medida que la enfermedad progresa, los ganglios linfáticos se hinchan. La peste bubónica puede extenderse a la sangre, diseminarse o llegar al pulmón y provocar peste neumónica. ¿Cómo ves? Muy fuerte. Sí. Realmente es que sí, por ahí van a estar viendo fotos de cómo es esto de la peste bubónica, y sí decían que mataba en periodo de 4 a 5 días, ya que Si bien les iba. Sí, claro. Si bien les iba, y pues bajo esa misma parte, pues los síntomas que llegaban a presentar creo que sí eran muy severos. Realmente es que era una crónica anunciada de que si te salía una de estas llagas, Sí. tenías ya las horas contadas. Varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecían estos síntomas. Una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde para morir en la noche. Según la literatura médica y de otra índole, los afectados padecían todo o varios de los siguientes síntomas según Giovanni Boccaccio. Fiebre alta incluso superando los 40 grados. Tos y esputos sanguinolientes. Sangrado por la nariz y otros orificios. Sed aguda. Manchas en la piel de color azul o negro. Por ello ahí tiene el bubón, ¿no? Debido a pequeñas hemorragias cutáneas. Aparición de los bubones negros en el cuello, en las axilas, en los brazos, en las piernas o tras las orejas, debido a la inflamación de los ganglios pertenecientes al sistema linfático. Gangrena en la punta de las extremidades, que eso es lo que causaba un tremendo dolor en la gente. Rotura de los bubones, superando... salía líquido del... Rotura de los bubones, supurando líquido con un olor pestilente. Por eso se maneja el término la peste negra. Era muy característico, decían autores, ahorita me voy a enfocar un poquito esa parte de la época, que el olor era muy característico, que tú te podías acercar a una ciudad en cuarentena y ya desde la distancia ya sabías, porque el olor es muy muy característico. Inclusive los testimonios que refieren
con la muerte del paciente, en la mayoría de los casos generaba esos aromas muy pestilentes. Y en el momento que se explotaban esos bubones, o sea, era muerte segura en ese momento, ¿no? Así que por medio del ensayo y el error, las autoridades de distintas ciudades llegaron a la conclusión de que la enfermedad tardaba no más de 39 días en aparecer y los que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse nuevamente. Esto se infiere de los 40 días que pasaban viajeros y navegantes confinados a la llegada de algunas ciudades italianas. Científicos del siglo XXI indican que la enfermedad podría tener un periodo de incubación no contagioso de unos 10 a 12 días. A esto seguiría un periodo de latencia asintomático pero contagioso de unos 20 a 22 días. Posteriormente aparecían los síntomas y la enfermedad mataba en 4 o 5 días a más tardar. Por eso es lo que comentabas. Si bien les iba, duraban esos días, ¿no? Por lo tanto, la peste era una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque las ratas, porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos, casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como en los barcos, ¿no? Una de las características más marcadas de esta peste era que literalmente agarraba parejo. No importaba si eras del clero, si eras monarca, si eras un campesino. Hay anotaciones en donde efectivamente tanto reyes, monarcas fallecieron por la peste negra, como pues lógicamente la parte más baja de la comunidad. Los indicios sugieren que la plaga fue ante todo de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos. O sea, aquí hay que considerar que también parte de la higiene fue algo que también fomentó esa propagación. Sí, incluso hay historias que dicen que había barcos que zarpaban de Asia con 30, 40 tripulantes y llegaban literalmente 1 o 2 vivos a los puertos pues venecianos, porque lógicamente ahí es donde se empezó, hay escritos donde dice que ahí fue donde se propagó realmente a Europa. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas, la plaga se transmitía a los burgos y a las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades, la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros situados a gran distancia, a lo que se conoce como saltos metastásicos, por los que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como los caminos de peregrinación. Hay varios detalles e historias por el tema de la peregrinación. En estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0.5 a 2 kilómetros, con tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Ello explica que muy pocas regiones se libraban de la plaga, tal vez solo Islandia y Finlandia. Aquí algo muy importante es que aunque había zonas en las que estaban realmente libres de la plaga, fueron muy pocas. Realmente esta peste no hay números exactos. Hay quien maneja que acabó con el 30% de la población en Europa. Hay quienes manejan que fue el 70%. 25 millones es una estimación, pero realmente no hay un dato claro como tal, ya que pues no se contaba realmente ni con un censo ni con el auge médico, y lógicamente pues
hoy tenemos la fortuna de que nos enteramos de las noticias en cuanto pasan, ¿no? Pero imagínate en esa época en la que pues, las noticias tardaban meses e incluso años en llegar. Por ahí yo leí una anécdota que decía que un barco partió de no recuerdo qué puerto de Asia, ya con algunos infectados, y de todos modos, aun cuando llegaron y los pusieron en cuarentena a los puertos venecianos, la peste ya les llevaba 2 años de delantera. O sea, ellos llegaron preocupados de que iban a contagiar, y de todos modos cuando llegaron, no, pues que aquí ya la peste ya llegó. Ahora también, retomando la parte de la leyenda, ¿no? El hecho de que se sacrificaran a diestra y siniestra los gatos por su vínculo demoníaco, pues también fue un factor, porque también los gatos eran el cazador por excelencia de las mismas ratas, y que ello a su vez controlaba las plagas, ¿no? Entonces fue una lamentable combinación de acontecimientos que no ayudaron mucho a controlar esta pandemia, ¿no? Hay un detalle aquí muy particular. Decías que en Finlandia y ¿en qué otro país? Islandia. Se libraron. Era tan radical el tipo de rata que tenía esta pulga que otras ratas, otro raza de ratas les hacían frente. Eso fue lo que en algún momento pudo frenar en algunos lugares el avance más rápido. Porque lógicamente sin gatos, otro tipo de depredadores trataban como que de frenarlo, pero no fue mucho. O sea, realmente es que el depredador por excelencia de este tipo de roedores eran los felinos. Por ahí habías mencionado algo que yo ya voy a retomar. Mencionaste a Giovanni Boccaccio. Sí. En 1348 él escribió su obra magna, el Decamerón. ¿Por qué lo menciono? Porque el marco en la que se desarrollan las historias del Decamerón es exactamente cuando un grupo de jóvenes se empieza a refugiar de la peste negra y empiezan a contar a lo largo de 10 días 10 cuentos diferentes. Boccaccio fue una de las personas que vivió en carne propia cómo era el desarrollo de la peste. Por eso sus cuentos, sus anécdotas dentro de este libro es muy acertado, ¿no? Es un libro que aunque de pronto te lo maneja de manera satírica, de manera de comedia, sí te narra muchos acontecimientos reales que pasaron durante esta época. Yo quiero retomar un poco el tema de los gatos, que para mí es fascinante porque lo has referido en este podcast, y también sirva para dar más datos para quienes nos están escuchando en Spotify. Yo considero que los gatos, a su vez, que tienen esa asociación a Bastet, la diosa egipcia de la armonía, representada como un gato o bien una mujer con cabeza de gato, y hasta Freya, diosa nórdica, cuyo carruaje es empujado por felinos domésticos durante la antigüedad. La humanidad encontró en el gato a un aliado poco común, que si bien no poseía características específicas como otros animales de trabajo domesticados previamente, su presencia y carácter depredador entre poblaciones humanas resultaba eficaz para ahuyentar a los roedores y otros animales pequeños que amenazaban con comer o contaminar las cosechas de los granos. Por lo tanto, conforme fue avanzando los siglos, pues bueno, esta relación se fue más radical en cuanto al tema, ¿no? Mencionaste pues el tema del cristianismo y también un poco de las diferentes corrientes religiosas que imperantemente asociaban a estos animales también por las prácticas brujeriles como seres asociados al demonio, al diablo. Entonces, hay que considerar que en el contexto ideológico de la época,
era imperativo seguir las órdenes de los clérigos, seguir las órdenes religiosas, porque eran representantes de Dios y no debían tener algún tipo de cuestionamiento. Por ello es que muchas de las personas en este contexto pues terminaban por sacrificar a los gatos. Y bueno, haciendo el comentario, no vayamos lejos. En la actualidad, algunos países se comen a los gatos también. Por lo tanto, yo creo que como el gato fue un factor que al retirarlo del contexto, porque era un buen cazador, de alguna manera los herejes también en un sentido metafórico no están completamente domesticados, ya que desafiaban el pensamiento ortodoxo y vagando libremente aquí y allá en su interpretación de las creencias religiosas, asemejándose a la definición del salvajismo, incluida los bestiarios. Simbólicamente los gatos podrían ser el animal etérico por excelencia. Entonces no solamente se hizo una cacería hacia los gatos, sino también cacería a la gente que de alguna manera tenía un vínculo con los gatos. No, y que muchos de ellos, parece que no, pero conocían otras ramas que hubieran podido ayudar, como la herbolaria, ¿no? Realmente es que viendo ciertos mapas de cómo se distribuyó la peste alrededor de las épocas y del continente euroasiático, uno se da cuenta que mientras más conocía uno, más apegado estaba uno a la naturaleza, era más fácil controlar la peste. Tan es así que efectivamente en gran parte de África, por no decir que casi toda África, realmente la peste no llegó, porque la gente, sus chamanes, sus magos estaban más preparados para hacerle frente a cierto tipo de enfermedades, sin dejar de lado, como ya me mencionaste, la higiene que se debía de tener. Fíjate que el Papa Gregorio escribió Vox in Rama, una bula papal que describe orgías de brujas confraternizando con Lucifer, disfrazado de gato negro, aunque el documento también implicaba a ranas y patos. Un prejuicio antifelino barrió a Europa y un incontable número de gatos fueron posteriormente cazados y ejecutados bajo sospecha de brujerías. Y sin juicio, Sin juicio, sí. sin juicio. Sí, la Edad Media baja y media sí estuvo pues muy plagada de oscurantismo, por eso se le denomina así. Esta idea fue replicada por distintas autoridades eclesiásticas. Guillermo de Aubigny, obispo de París, no dudó en afirmar que Lucifer puede aparecer ante sus adoraciones bajo la forma de un gran gato negro. Y en las décadas posteriores hasta implantarse en el imaginario colectivo y dar forma a una persecución constante contra los felinos domésticos, al menos en los 2 siglos subsecuentes. A pesar de que resulta imposible saber con precisión cuán profundo fue el declive de la población de gatos europeos durante la Edad Media, lo cierto es que una vez que los felinos fueron ahuyentados, sucedió la proliferación de su inmediato inferior en la cadena alimenticia, la rata negra, especie que a su vez carga consigo a la pulga, vector natural de transmisión de la peste negra, así de sencillo. Lógicamente es lo que lo que estabas mencionando tú, de que la rata negra en algunos lugares tuvo como enemigo a la rata parda o a la rata gris. O sea, para que veas qué tan fuerte es la naturaleza, que la misma especie trató hasta de frenar la peste, o sea, que no siguiera. La naturaleza es sabia. Parece ser que no, pero una de las cosas que la humanidad tuvo que aprender de esta época fue gran avance en la medicina. Desgraciadamente la humanidad pues prospera mucho en el dolor. Entonces avanzó mucho la medicina. Personajes médicos que apoyaron mucho durante esta epidemias, porque te digo, fueron realmente varias. Uno de ellos fue Michael de Nostradamus, ya tuvimos por ahí
mención de él en algún otro momento. Y Paracelso, ellos dos hicieron frente junto a otra gran gama de médicos. A este par lo estoy mencionando más que nada porque pues, sí tiene que ver con muchas cosas esotéricas. Ellos le hicieron frente a la peste, ¿sí? También hubo ese avance en lo que fueron los trajes, ya lo mencionamos por ahí en algún momento, los famosos trajes médicos de cuervo. Estos médicos con las máscaras con la nariz larga, porque decían que en la punta de la nariz traían algunas hierbas como ámbar gris, mirra, lavanda, rosas, menta, que les impedían que los olores llegaran hasta ellos, ¿no? Así es. Las gafas que impedían que estas ámpulas al reventar los contaminaran, y lógicamente los sombreros. Este traje fue creado en 1630 por Charles Delnorme. Utilizaron muchas materias, ¿no? Desde pieles de corderos, de chivos, otro tipo de material más sintético, aunque por la época y por la forma en que se alojan las pulgas no era muy común utilizar linos o seda. Y un bastón muy característico que le servía para examinar los cuerpos a distancia. También en sus gafas algunas veces traían como que diferentes tipos de lentes que le servían para alejar o acercar la vista de forma de binoculares. De este tema hay una novela que después hicieron película que se llama Restauración, que habla como un médico de la corte de ser acá, estar despreocupado porque la peste nunca los iba a tocar, empieza pues a ejercer como un médico no solamente de cuerpo sino de espíritu, al empezar a restaurar no solamente su alma sino la de las pacientes que atendía, ¿no? Si la pueden ver, la recomiendo mucho, o si la pueden leer también. Y pues una de las características que también dio como pauta fue la famosa, dentro del arte, danza macabra. Estas eran diferentes tipos de pinturas o de grabados que mencionaban, le hacían en cierto modo la mofa hacia la peste negra, hacia la muerte, ¿no? Existen autores, por ejemplo Miguel de Cervantes y Saavedra, en uno de los capítulos del Quijote, sí, menciona cómo era el desarrollo de la peste en España. En España, cuando el Quijote y Sancho llegan a un lugar que supuestamente fue invadida por la peste. También tenemos dos autos sacramentales muy conocidos, uno de López de Vega y otro de Calderón de la Barca, que también hablan mucho de cómo era la vivencia de la peste negra o del recuerdo de la peste negra ya para ellos en ese aspecto. Otra obra que también recomendaría muchísimo es Sueños de Francisco de Quevedo, perdón, que también habla cómo de pronto la muerte es un sueño. En la música también hay mucha representación. Hay dos autores que utilizan el tema tal cual, Danza de la Muerte o Danza Macabra, de Camille Saint-Saëns, que es muy característico por su zona, por cómo suena, ¿no? El acorde que él usa mucho, se nos graba la melodía totalmente en el cerebro. Y de Franz Liszt, una sonata para piano que también habla de la muerte, Tonantens sería la pronunciación, que también habla mucho de esa parte. De las personas que también tuvieron esa vivencia en carne propia es Daniel Defoe, el autor de Los viajes de Gulliver. Él escribió Diario del año de la peste, donde narra diferentes vivencias, tanto propias como ajenas, de cómo él vivió literalmente la peste y de cómo sobrevivió y de todo lo que habitaba. Y pues ya para cerrar, yo recomiendo también mucho una película que hace mención tanto de la peste como del arte de lo que es la danza de la muerte o la danza macabra, El séptimo sello de Ingmar Bergman.
que habla exactamente de cómo en diferentes estatus la muerte se hace presente en la muerte, como la peste negra, ¿no? Sin dejar de lado que Edgar Allan Poe también agarra características de la peste negra para su máscara de la muerte roja. Él la cambia de negro a rojo. De cómo algunas veces los más pudientes, los más alejados de la realidad, se creen intocables por la muerte, y cómo empieza a ser ahora sí que ese memento mori, que a todos nos va a tocar, seamos ricos, seamos pobres, pero que sí podemos evitar, y que es una de las enseñanzas máximas que nos tiene que dejar el paso de la peste muerta, el paso de la peste negra. Y pues también, cómo no olvidar, para los existencialistas, a Albert Camus con su novela La peste. Muy bien, pues aquí tenemos varios datos contenidos en este podcast número 6, que hablamos de la peste bubónica, la peste negra, y que seguramente habrá más leyendas, pero creo que abordamos unos datos interesantes. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, y agradeciéndoles que nos hayan escuchado en esta ocasión, y también haber visto en el canal de YouTube. No sé si quieras agregar algo, Axel. Pues no, nada más que pues que no olvidemos que las cosas pasan por algo, y que tenemos que aprender para evitar que vuelva a pasar una situación como la que vivió Europa durante la Edad Media, y de la que aunque hubo mucho conocimiento, pues también hubo mucho dolor, mucha pérdida en diferentes tipos y estratos sociales. Ok, pues mis queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este 6º podcast del Rincón de la Calavera. Gracias, Axel Andrade, del canal La Magia de la Alquimia. Por favor, compártenos tus redes sociales. Me encuentran a mí como La Magia de la Alquimia o Axel Andrade, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Wix. Y pues ya nada más para cerrar, pues muchas gracias por la invitación a este nuevo programa, y pues nos estaremos viendo en los programas futuros. El contenido del Rincón de la Calavera llega a ustedes por la producción de Alberto Huerta y la musicalización de Jonathan Villegas. Yo soy el Maestro Ferran. Síganme en mis diferentes redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Maestro Ferran Oficial. Recuerden que si es oculto o que es desconocido, lo encuentras en el Rincón de la Calavera. Gracias.